En anatomía patológica se utilizan fundamentalmente tres métodos: la citología, la biopsia y las autopsias. Los dos primeros se aplican a estudios in vivo y el tercero al estudio post-mortem de los pacientes. Ello ha dado lugar a la aparición de las tres grandes actividades de la anatomía patológica: la citopatología, la patología quirúrgica y la patología post-mortem. La anatomía patológica se clasifica del modo más amplio en general. Esta se dedica al estudio de los cambios estructurales básicos comunes a varias enfermedades. Especial. Aplica los conocimientos de la anatomía patológica general al estudio de las enfermedades en un órgano o aparato específico. La procedencia de los tejidos y la finalidad de su estudio permite distinguir entre material histológico y material anatomopatológico. Se considera material histológico a toda muestra de tejidos obtenida de un individuo o animal sano, con la finalidad de investigar su estructura y composición normales. Es imprescindible realizar una descripción del tipo de pieza, estructuras que la componen, dimensiones, peso, forma y color, y la identificación de las partes normales y las aparentemente patológicas. La selección del material que se va a incluir se efectúa escogiendo las zonas más significativas de las lesiones halladas, sin repetir áreas equivalentes. El número de muestras dependerá de la naturaleza del caso, la apariencia macroscópica de la pieza, la experiencia y el sentido común. Histología. La histología es una ciencia básica biomédica fundamental para la comprensión de la estructura y la función del organismo humano en estado normal y patológico. Con el avance de los conocimientos actuales, se ha comprobado su estrecha relación con el nivel molecular, brindando una base morfofuncional para la comprensión de la bioquímica y la fisiología, así también como para la correcta valoración de los procesos patológicos. Estudio anatomopatológico. La anatomía patológica es una ciencia teórica que estudia los principios generales y mecanismos de la enfermedad. Este es el nexo de unión esencial entre la medicina clínica y las ciencias básicas como la anatomía, la histología y la fisiología. La anatomía patológica se define clásicamente como la ciencia médica que estudia el sustrato morfológico de las enfermedades en relación con su clínica. Esta definición la distingue de la fisiopatología, que estudia las alteraciones funcionales causadas por la enfermedad. Anatomía patológica tisular. De acuerdo con el concepto de anatomía general, Bichat consideraba los órganos como estructuras formadas por varios tejidos que podían enfermar independientemente. Anatomía patológica celular. Virchow fue uno de los primeros en utilizar el microscopio óptico para el estudio de los tejidos, en el año de 1858. Enunció su teoría celular y el famoso aforismo Omnium e cellula, que significa toda célula proviene de otra célula. Por esos y otros descubrimientos fue asignado como el padre de la anatomía patológica. Anatomía patológica subcelular. La introducción del microscopio electrónico en el diagnóstico anatomopatológico hizo pensar que permitiría describir las alteraciones morfológicas básicas de muchas enfermedades. Después de unos años se
se llegó al convencimiento de que la morfología estaba en gran parte agotada con la microscopía óptica. Aunque se describieron muchas alteraciones de los componentes básicos de las células, se desconoce en muchos casos su significado. Material anatomopatológico. Se designa como material anatomopatológico todas aquellas muestras procedentes de individuos enfermos utilizadas para el diagnóstico o investigación etiológica de la enfermedad que padecen. Tenemos lo que es la autopsia. Las palabras autopsia etimológicamente proviene del griego autopsia, que significa ver con los propios ojos, y con ello se quiere expresar la serie de investigaciones que se realizan sobre el cadáver, encaminadas al estudio de las causas de la muerte, tanto directas como indirectas. En esta tenemos autopsia médico-legal y autopsia clínica. La autopsia médico-legal trata de investigar el origen de la muerte en los casos en que existen implicaciones penales o civiles, tanto referente a la propia causa del fallecimiento como en lo que respecta a las circunstancias del mismo. Las indicaciones oscilan según la legislación de cada país, destacan entre otros motivos. En la imagen nos podemos dar cuenta que las autopsias, esta es la que se carga del estudio y examen de los órganos, tejidos o huesos de un cadáver para averiguar o investigar la causa de su muerte. Autopsia clínica. Se puede definir como el conjunto de actos científicos técnicos que contribuyen en la investigación de muerte en las que el estudio clínico no ha sido suficiente para establecer el diagnóstico de la enfermedad causante. Según el American College of Pathologists, las situaciones en las que estaría indicada la práctica de la autopsia clínica son: primero, todos los casos en los que la causa de la muerte o el diagnóstico principal no sea conocido como seguridad razonable. Segundo, todos los casos en los que la causa de la muerte puede aportar a la familia o a la sociedad en general datos de importancia. Y tercero, muertes no esperadas o inexplicables tras procedimientos diagnósticos o terapéuticos, sean médicos o quirúrgicos. Y como cuarto tenemos que las muertes de pacientes que han participado en protocolos hospitalarios de investigación. Patología quirúrgica. El trabajo en patología y especialmente el procesamiento de las biopsias y piezas quirúrgicas es sincronizada, de alta responsabilidad y precisión. Exige la máxima exactitud en el diagnóstico en el menor tiempo posible. Los tipos de biopsia que tenemos son biopsia punct y biopsia excisional. La biopsia punct es una herramienta diagnóstica útil en el estudio de las enfermedades cutáneas, particularmente en dermatología. En los últimos años se han desarrollado nuevas técnicas con usos que van más allá del diagnóstico y se incluyen en el campo de la terapéutica médica, dermatológica y cirugía general. Tenemos lo que es la biopsia excisional. Esta biopsia se realiza extrayendo la lesión en su totalidad junto a una pequeña cantidad de tejido sano en los bordes de la misma, el cual debe tener un diámetro de 2 a 3 milímetros y se indica en las lesiones menores a 1 centímetro de diámetro. Se debe tomar en cuenta que no solo ayuda a establecer un diagnóstico, sino que puede ser tomado como un tratamiento definitivo de la lesión. En la parte superior nosotros nos podemos dar cuenta cómo se hace la biopsia. La biopsia es cuando se extrae un pedazo o una parte de tu cuerpo o un raspado para realizar ciertos exámenes. En esta imagen se puede observar el tipo de biopsia que estamos realizando, que es la biopsia punct. En la parte superior nos podemos dar cuenta lo que es la biopsia punct. Es una técnica simple, de fácil aprendizaje y rápida ejecución que permite obtener muestras adecuadas para el estudio de dermatosis inflamatoria y pigmentaria. Debe tenerse en cuenta que la biopsia punct no sirve para la toma de muestras musculares o de fascia.
Se debe tener en cuenta también que en las vesículas, las pústulas y las pápulas se deben extirpar de forma completa. En ampolla se tomará la muestra del borde de la lesión, incluyendo piel sana perilesional, para poder analizar la zona del clivaje de la piel, ya sea intra o dermoepidérmica. Biopsia incisional. Cuando se obtiene únicamente una parte de la lesión, se usa en procesos neoplásticos amplios y lesiones superficiales de fácil acceso, bordes de úlcera y procesos inflamatorios de piel. Biopsias por raspado. Se raspa con bisturí la epidermis y una porción de la dermis. Se utiliza principalmente en lesiones cutáneas superficiales. Debe ser realizada por especialistas. Biopsias por curetaje. Es la toma de muestras de cavidades con el empleo de curetas, técnicas muy empleadas en estudios de endometrio. Biopsias por trenapación. Utilizando un taladro quirúrgico o aguja se pueden tomar muestras de tejidos de gran densidad y consistencia como tumores óseos y de médula ósea. Debe ser realizado por el especialista. Discusión y conclusiones. La anatomía patológica sigue estando en la base de la medicina desde este punto de vista. Puede considerarse como una teoría de la medicina que permite estructurar un esquema general en el cual se pueden ubicar los fenómenos patológicos singulares y reconocer principalmente los sustratos morfológicos de la enfermedad. Apareció como una especialidad en 1761. Pero es en los últimos 100 años cuando cobró mayor importancia para el diagnóstico anátomo-clínico. La anatomía patológica es una especialidad muy amplia. Ninguna otra especialidad médica requiere un conocimiento tan extenso de las ciencias básicas y de la medicina clínica. Seguramente nadie consigue ser experto en todas las diversas subdisciplinas de esta materia. Si la especialidad necesita proporcionar competencia en las diversidad áreas de la medicina moderna, los patólogos necesitan ser expertos en estas áreas. De este modo, la patología tradicional se ha visto enriquecida con la microscopía electrónica, la difracción a rayos X, la inmunohistoquímica, la citometría estática o de flujo, la técnica de reacción en cadena de polimerasa, la hibridación in situ, la técnica FISH, la citogenética, la tecnología microarray de cDNA, la proteómica y la microscopía láser confocal, entre otras. Por otra parte, el uso de la informática ha facilitado el desarrollo de la anatomía patológica y el intercambio de conocimiento. Todo ello se ha conducido a un gran desarrollo en el conocimiento de las diversas enfermedades y de los tumores. Hoy se sabe con precisión el fenotipo y genotipo de la gran mayoría de los tumores. Sin embargo, el patólogo no puede perder perspectiva que la proporciona el estudio de las autopsias, donde se realiza una síntesis holística de la enfermedad.